Vamos a seguir con los indios. ¡Viva los indios! ¡Indios! ¡Namaste, indios! ¡Vivan, vivan todos! En América del Sur, los incas, gobernaban a muchos otros indios y su imperio se extendía por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, norte de Argentina y sur de Colombia. En Perú y Bolivia se distinguen las tribus de los quechuas, incorporados en el siglo XII al Tahuantinsuyo por el clan de los incas. Constituyeron el substrato principal del imperio incaico y hoy forman el núcleo de la población india de Perú y Bolivia. Su civilización representa el más alto nivel de la cultura precolombina en América del Sur. Se distinguieron como alfareros, tejedores, metalúrgicos y grandes constructores. Practicaban la astrolatría, con dioses como Inti, el sol, y su esposa Quilla, la luna. Tenemos los Omaguas, nombre de una de las tribus de indios del Perú. Sus miembros, también llamados Campebas o Cambelas, pertenecen al grupo Tupí. Su nombre, que significa cabeza plana, les viene de su costumbre de deformarse el cráneo. Los aymaraes o aymaras, los puquinas, los yuncas, los atacameños y los changos. En Chile destacan los araucanos. Hay un buen poema épico, la Araucana. Los indios amazónicos ocuparon las orillas del río Amazonas y se dividen en un gran número de tribus o bandos de bajo nivel cultural: los tapuyas, los cayapos, los botocudos, los carayas, los bororos y los tupiguaraníes y otros. También los indios pampeanos, entre los que se encuentran los guaycurúes del Chaco, que controlaban la medicina natural y las hierbas medicinales; los charrúas del Río de la Plata. Fueron virtualmente aniquilados a comienzos del siglo XIX y además hay diversas tribus nómadas. Tenemos también a los diaquitas o calchaquíes, que habitaron las montañas de Argentina divididos en múltiples tribus. También la tribu de los patagones, que engloban a los tehuelches, que habitaron la Patagonia y la Tierra del Fuego. Los fueguinos, divididos en los onas, que viven de la caza nomádica en la Tierra de Fuego. Y los yanganes, que se dedican a la pesca y la caza en las islas del Cabo de Hornos. Los mayas son mejores constructores que los aztecas. Monumentos con enormes estatuas, pinturas murales y maravillosos relieves. El famoso edificio de caracol, ahí están. Los araucanos construyen casas con madera y ramaje. Las casas de los chibchas, construidas de troncos de árboles, son notables los palacios de sus caciques. Los cunas construyen viviendas en los árboles a las que suben por escaleras que retiran por la noche. En el interior almacenan piedras para defenderse. Entre los incas se ven grandes ciudades como el Cuzco, con edificios monumentales, palacios y templos en forma piramidal. En Norteamérica los indios poseían poblados donde vivían, salvo cuando salían a cazar o actividades colectivas. Fabricaban azúcar en primavera. ¡Qué dato! La creencia popular de que el indio era vagabundo errático es errónea. Prefería la vida al aire libre. Simplemente vivían en tiendas de campaña que variaban de forma y materiales, con cortezas, pieles de bisonte, que son los tipis. Pieles de bisonte, casas con pieles de bisonte se llaman tipis. Sí. Era vivienda comunal y a veces tenía un agujero en la parte superior y disponía de 2 aberturas laterales móviles para regular la corriente del aire, con aire acondicionado. A veces las fortificaban. En los poblados importantes había un edificio central para danzas, consejos y actos públicos. En las concentraciones de carácter conmemorativo los tipis se pintaban, las de las familias principales, por supuesto, ejemplos ricos, y decoraban las de los demás también, con motivos totémicos, objetos de la naturaleza, generalmente un animal que en la mitología de algunas sociedades es considerado portador de una afinidad particular con el grupo étnico. ¡Vivan los koalas! Los Hogan y los Huichup eran otros nombres de otras casas, de otros indios. Los aztecas aparecen divididos en 20 clanes con sus tierras correspondientes, su consejo de ancianos, su funcionario ejecutor y el de la policía.
Todos los clanes formaban la tribu que se gobernaba por un consejo, el Tlacotlán, compuesto por un representante de cada clan, y se reunían en una casa común, el Teopan. Las tierras se dividían entre los casados. Superada la etapa del totemismo, adoraban a un dios de la guerra, Huitzilopochtli, nacido armado de una virgen, a un dios del viento y de las artes, Quetzalcóatl, a los que se ofrendaban víctimas humanas. Creían en deidades subterráneas encargadas de cuidar de las almas de los muertos, practicaban ritos de purificación, etc. Tezcatlipoca es el dios del espejo que humea, divinidad celeste azteca que presidía las 4 direcciones. Era también el guerrero del norte, inventor del fuego. Los mayas quichés se dividían en tribus gobernadas por consejos colectivos de ancianos que nombraban a los jefes militares. Si los jefes militares llegaban a ser muy influyentes, eran condenados a muerte. Creían en los dioses que moraban en los cielos y recibían sacrificios humanos. Las almas eran inmortales e iban unas al paraíso y otras al seno de la tierra. Se regían por una monarquía con sede Chichén e Itza. El rey Agua era a la vez jefe religioso y gobernaba con el gran sacerdote Akin y el general sacerdote Nacón. Su divinidad Itzamá. Practicaban ritos de origen tolteca. Los toltecas establecieron su capital en Tula y desarrollaron una de las grandes civilizaciones precolombinas de México, predecesora de la azteca. Su gran centro ceremonial, Teotihuacán, está situado cerca de la actual Ciudad de México. Constituye hoy todavía una maravilla arqueológica. Los mayas conocieron el cultivo del maíz hacia el 2000 a.C. y esto les convierte en sedentarios y les permitió el desarrollo de una cultura que hacia el siglo VI a.C. les llevaría a la invención del calendario y del único sistema de escritura que tiene, la jeroglífica, conocido en la América precolombina. Sus logros en astronomía y matemáticas no se vieron acompañados por los técnicos, desconocían la rueda, pero sí por los artísticos, palacios, templos, pirámides escalonadas, observatorios, esculturas, pinturas y cerámica. Las tribus estaban integradas por clanes exógamos, práctica de contraer matrimonio con cónyuges de distinta tribu o ascendencia. Clanes exógamos totémicos, por ejemplo el clan del jabalí, el clan del mono, etc. La tierra se dividía en parcelas familiares colectivas. Los chibchas de la meseta de Bogotá se regían por caciques o reyes déspotas, persona que abusa del poder y la autoridad sin sujeción a ley alguna. Era todo hereditario, eran al mismo tiempo dioses y generales. El Inca, hijo del sol, de Inti, y su categoría de representante de la tierra, de su padre en la tierra. Al hablar de Inca se trata de un ser inmortal, ya que cuando se cansaba de vivir subía a los cielos a unirse con su padre. Se rodeaba de una nobleza de 3000 orejones, llamados así por el ensanchamiento brutal de sus lóbulos, a consecuencia de los adornos que hacían prender de ellos. Estos nobles mandaban el ejército compuesto de 30.000 o 60.000 hombres. Sociedad jerarquizada perfectamente. Finalmente, la gran masa del pueblo donde se distinguían hombres libres y servos, los yanaconas. El Inca, amo y señor de toda la tierra, proporcionaba al pueblo semillas para su cultivo, repartía las cosechas según las necesidades, almacenaba con previsión a malos tiempos. El trabajo era obligatorio para hombres y mujeres desde los 25 a los 50 años. En la sociedad inca todo aparece reglamentado, la comida, los vestidos, la diversión. Al totemismo lo sustituyó el culto al sol, cuyo templo principal se alzaba en Cuzco. En él se guardaban una imagen en oro de Inti, otra en plata de su esposa la luna y otras del rayo, Venus, el arco iris y las estrellas. El pueblo creía en espíritus, en huacas, a los que consagraba pequeños oratorios. Era grande la instrucción religiosa de las vírgenes del sol, las agyas, que se enclaustraban a los 8 años con promesa de castidad para alimentar el fuego sagrado y confeccionar el pan litúrgico y la chicha para las solemnidades religiosas. Los sacrificios eran unos no crueles, con flores, perras y plumas, y otros crueles, liebres, perros, llamas. 3 veces al año se ofrendaban 2 niños. Al morir el Inca se enterraban vivas a sus mujeres. El núcleo central era Cuzco, ombligo del mundo. Los incas alcanzaron un nivel de civilización asombrosamente alto, con su amplia red de caminos, sistema de fortificaciones ciclópeas, majestuosos templos, grandiosos edificios piramidales, canales de riego, etc. Su arte destacó por la rara perfección de su orfebrería, y sobre todo por su cerámica policromada, que decoraron con figuras humanas y zoomorfas. Conocieron el calendario y el sistema decimal, pero no la rueda.
La carencia de escritura, sustituida por los indescifrables procedimientos mnemotécnicos de cordeles provistos de nudos, que se llaman quipus, no impidió el florecimiento de una delicada poesía. Ben, vamos a deixalo aquí. Canizo que Zalcóatl, canizo que Zalcóatl, cómelo. Aí o temos. Rei de Reises. Canizo que Zalcóatl.